Listo. Ya los admito a todos, ¿eh? Ok, de acuerdo. Vale. Buenos días a todos. Bienvenidos a la quinta conferencia del Galvaforum en el mes de septiembre, mes del galvanizado. Les recordamos apagar sus micrófonos y el video, así como todas las preguntas, las pueden mandar al chat para el final de la conferencia. El día de hoy tenemos la conferencia Ventajas y retos del home office durante el COVID-19. Nuestra conferencista es la maestra Fabiola González. Es licenciada en Administración egresada de la UNAM. Cuenta con una maestría en Desarrollo de Potencial Humano y Organizacional, donde se especializó en Desarrollo Organizacional y Coaching Ejecutivo. Ha colaborado en diversas empresas en actividades que fomentan la inducción, trabajo en equipo, así como el desarrollo de liderazgo. Puedes comenzar, Fabiola. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Galvanizadores. Me honra mucho la invitación y pues así es, el día de hoy les quiero platicar de este tema que yo creo que es muy importante actualmente, dada la pandemia, dado el COVID. Entonces de pronto nos surgió esta necesidad del home office y ese es el tema que voy a exponer el día de hoy. Así que para iniciar, ¿qué es el home office, no? Básicamente, de pronto este término, a lo mejor en algunas revistas especializadas o demás ya estaba, ya se venía manejando, sin embargo, no era común, ¿no? No era un término que de pronto usáramos mucho o que toda la gente estuviera familiarizada, o a lo mejor teníamos un concepto vago, pero no sabíamos exactamente qué era el home office. Así que este es un término en inglés que significa trabajar desde casa o en un lugar diferente a la oficina. Este es el concepto, digamos, aceptado, ¿no? Empleando el uso de las tecnologías de la información, comunicación, para tener contacto del empleado y el empleador. Quiero señalar que el término correcto para home office es teletrabajo en español. Más adelante daré el marco legal de cómo está relacionado este tema, o sea, cómo es la terminología, pero bueno, en español el término correcto es teletrabajo. ¿Por qué la importancia del home office actualmente, o dada la pandemia, o dado todo esto, no? Bueno, a partir del COVID-19, lo voy a poner en contexto este tema, el COVID-19 en México, principalmente voy a centrar mi ponencia en México. El primer caso que tuvimos del coronavirus fue el 27 de febrero de 2020. Sin embargo, fue ese día donde empezamos todos a empezar a escuchar el COVID-19 y fue hasta el 23 de marzo de 2020 en México que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Qué quiso decir esto de la Jornada Nacional de Sana Distancia? Pues bueno, que a partir del 23 de marzo, de un día al otro, nos dijeron se suspenden todas las actividades no esenciales. ¿Y qué eran las actividades no esenciales? Bueno, pues principalmente las actividades no esenciales eran todo aquello que no estuviera relacionado con la salud y con la alimentación. Así que de pronto todas las industrias, todos los comercios, todo lo que no fuera esencial, de pronto fue así de, se van a casa ya, a trabajar. Y fue a partir del 23 de marzo que de pronto el 24 de marzo ya nos encontrábamos trabajando desde casa, sin tener las condiciones necesarias, ¿no? para trabajar. Quiero señalar que, bueno, todo este tiempo del 23 de marzo al 1 de junio, prácticamente el 80% de todas las industrias que no eran esenciales se fueron a trabajar, bueno,
se fueron a trabajar a instalaciones diferentes o no en la empresa. Y muchas personas se fueron precisamente a home office. Claro que el 1 de junio del 2020 ya se dio la reanudación de actividades, pero dependiendo el color del semáforo. En México nos han puesto un semáforo que nos explica más o menos qué industrias han ido regresando. Actualmente prácticamente ya, aunque estamos en semáforo naranja, me parece, prácticamente ya está todo reanudado. Sin embargo, quiero señalar que muchas empresas todavía están con sus empleados en home office, principalmente las empresas transnacionales, las empresas extranjeras. Casi todas las personas están en home office, algunas ya regresaron, otras están en esquemas mixtos, pero bueno, la realidad es que el home office sigue estando hoy en día. ¿Qué se pensaba del home office? Bueno, teníamos esa idea, como inicialmente lo señalé, que ¿qué se pensaba del home office? Pues se pensaba que íbamos a estar así tal cual como lo vemos en la imagen, ¿no? Pensábamos de que vamos a estar en casita, vamos a estar en la cama, muy tranquilitos trabajando, que íbamos a estar pasando tiempo de calidad con la familia y a la par estar trabajando, como que teníamos esa ligera utopía, ¿no? De estar con tu computadora, sentadito en la cama, a lo mejor conviviendo plácidamente con tu familia, que íbamos a tener tiempo de todo, que íbamos a tener tiempo de hacer ejercicio, de hacer yoga, de relajarnos y a la vez trabajar y a la vez estar en compañía con la familia. Yo recuerdo incluso que de pronto empezó un boom de actividades vía Facebook, vía YouTube, de muchos videos, de muchos tutoriales, de mucho, ¿qué puedes hacer con la familia, no? Actividades que vamos a jugar. Bueno, pensábamos como todo este esquema de que decíamos qué bonito va a estar, ¿no? Que poder trabajar desde casa y todo. Pero, ¿cuál fue la realidad del home office? La verdad es que nos dimos cuenta que era un mundo completamente diferente, que realmente era otro mundo, el mundo que esperábamos de estar trabajando cómodamente en casa, de estar muy tranquilitos. Entonces, así en la imagen tal cual, ¿qué fue lo que vimos, no? Que no solamente los empleados o las personas que trabajaban se fueron a trabajar en casa, sino también las escuelas, sino también las clases. La verdad es que ahí sí fue como, híjole, ¿no? O sea, de pronto tengo a mis hijos también aquí en casa haciendo homeschooling o trabajando y a la vez tenía yo que trabajar. Esa fue la realidad. Lo que no habíamos previsto del home office es que no teníamos un lugar adecuado para trabajar. Y por eso la imagen que pongo ahí, porque realmente de pronto pues se adecuó la sala, se adecuó el comedor, o aquí alguna mesita que encontramos en algún lado, no teníamos el equipo adecuado. Quiero señalar que normalmente cuando uno está en empresa, cuando uno está trabajando para una empresa, normalmente tu equipo de trabajo pues está en la oficina. Realmente tu equipo de cómputo, incluso muchas personas no se ocupan de tener un equipo de cómputo en casa, pues ¿por qué? Porque realmente las personas, o sea, realmente tu equipo de trabajo lo tienes en el trabajo, la empresa es la que te provee. Entonces, muchas personas no tenían el equipo adecuado, muchas empresas tampoco es que les dieran el equipo para trabajar. O sea, mi caso, normalmente a mí me daban solamente una computadora de escritorio. Yo no tenía autorizado una laptop, por ejemplo. Entonces, las personas, así como yo, muchas personas así estaban. No tenían un equipo adecuado. Problemas de conexión. El internet, bueno, yo creo que se ha visto incluso ahora más, que resulta que no tenemos el mejor servicio de internet. Obviamente tenemos muchas compañías, ¿no? Tenemos muchas compañías aquí en México que nos proveen el servicio de conexión, sin embargo, no ha sido el mejor. Y también depende de la zona en que vivas, muchas veces te falla el internet muchísimo. Entonces, ahí fue otro problema que vimos, que realmente ni teníamos el equipo adecuado, ni teníamos la conexión necesaria para poder trabajar, para poder hacer todas esas videollamadas y demás. Y precisamente las videollamadas encontramos que había un precario manejo de plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente
no manejábamos completamente las plataformas. De pronto, de suerte, sí sabías manejar Zoom, pero a lo mejor empezó a haber Teams, empezó a haber Google Meet, empezó a haber N mil plataformas para trabajar y entonces las personas no sabían realmente manejarlas. Ahí fue también otro problema, otra problemática que se encontró del home office. Aunado a esto, a todo que no teníamos el equipo adecuado, el lugar para trabajar, la conexión necesaria, no se sabían las plataformas, pues también encontramos que el trabajo se extendía, la jornada de trabajo se extendía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se perdió, o sea, se perdió de alguna forma la hora de entrada y la hora de salida, digámoslo así. Se perdió y entonces resulta que las personas se conectaban desde la mañana hasta la noche, estar todo el tiempo conectados, estar todo el tiempo atendiendo las plataformas, las llamadas. Fue muy extenuante. Eso fue también de las cosas que no habíamos previsto en el home office, además del nulo soporte técnico. Cabe señalar que en las oficinas, en las empresas, normalmente tenemos a alguien de sistemas que ante algún problema técnico, ante algún problema no sé, se te falló algo, te falló un programa, se te metió un virus, en mil cosas, pues estás uno habituado a llamar al de sistemas y él es el que te ayuda, ¿no? Sin embargo, acá en el home office, pues estás en tu casa y tú resuélvelo. Y entonces de pronto era, ¿con qué trabajos estoy aprendiendo en las plataformas? Y ahora si necesito algo, si necesito alguna ayuda, pues no tengo al de sistemas, no puedo localizarlo. También eso es algo de lo que se vio, que resultó que no teníamos el teléfono de todos. Entonces, de suerte algunas personas tienen celular de la empresa y entonces, bueno, así es como se comunicaban o por chats de WhatsApp, pero realmente no teníamos como el teléfono de todos y entonces era de, ¿y ahora cómo localizo a esta persona? ¿Y ahora cómo tal? Entonces, también esa fue otra de las problemáticas y también el acceso a los archivos del trabajo. Como señalé anteriormente, el 23 de marzo fue de pronto de, se cierran las empresas, se cierra la industria, todo el mundo a casa, pero obviamente no todo puede parar, o sea, no se puede parar la economía tan de golpe. Entonces, hubo unas que sí pararon definitivamente, hubo otras que, bueno, vieron la manera de váyanse a sus casas a trabajar y mañana nos conectamos. Y ok, o sea, te llevaste lo más que se pudo, a lo mejor en la USB te llevaste los archivos más esenciales, porque también teníamos un escenario donde no sabíamos qué tanto tiempo íbamos a estar en casa. En ese momento quizá pensábamos que era una semana o era cosa de 2 semanas, no sé, no teníamos como visualizado el tiempo. Y entonces ya una vez en casa, ya una vez trabajando, de suerte ya te llevaste una laptop o si tenías equipo de cómputo, alguna cosa así, pues entonces resulta que no tenías los archivos. Quizá no te alcanzaste a llevarlos en la USB, no te alcanzaste a mandarlos en correo. Muchas empresas también no tenían ese soporte, o sea, no tenían ese acceso a, a la nube. Algunas empresas de las más importantes, bueno, de las más grandes incluso, que sí ya manejaban home office, que algunas personas de su personal ya les ofrecían ese acceso al home office, pues resulta que sí lo tenían los archivos en la nube y era más fácil trabajar. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las empresas no estaba habituada al home office, no tenía ninguna nube y entonces no se tuvo el acceso a los archivos de trabajo y a lo mejor como pensamos que era una cosa temporal o muy temporal, nunca nos imaginamos que era cuestión de meses y meses y meses, pues quizá de pronto era de, ese déjalo, ¿no? Ese velo dejando, no hagas este archivo o ahí improvísate uno, pero ya la realidad es que conforme empezaron a pasar las semanas, o sea, no, sí necesitabas ese archivo del cual a lo mejor hay personas que ya manejan muchísimos datos. Imaginemos un Excel con muchas fórmulas, con todo, o sea, no es tan fácil ponerte a hacerlo desde casa, aparte, porque no tienes las carpetas, no tienes el archivo físicamente, no hay cómo cotejarlo. Entonces, la verdad, esa fue otra de las problemáticas que no habíamos previsto del home office. Esta estadística me parece importante porque, bueno, en México existe el Instituto Nacional de Estadística Geográfica. Entonces, aquí principalmente se presentan pues todas las estadísticas, valga la redundancia. Entonces, la población económicamente activa en México es casi de 57 millones.
En abril de 2020 se perdieron cerca de 12 millones de empleos. O sea, la verdad estuvo bastante fuerte la caída. Y solo de esa población económicamente activa, solamente el 23% de los trabajadores pudo trabajar a distancia. Eso me gustaría señalarlo mucho porque realmente no se puede en todas las industrias hacer home office por la misma naturaleza del trabajo. O sea, no todas las personas, no todas las industrias son de oficina, entonces si bien es solamente ciertos puestos, ciertas industrias pudo trabajar a distancia y solamente el 23% lo pudo hacer. De ahí en fuera, todos los demás, pues realmente o tuvieron que parar de plano operaciones por completo, porque ¿qué hacen? No se pueden llevar la máquina, ¿no? Si son operadores de máquina, si necesitan estar en la industria presentes, pues tampoco se pueden como llevar, en este caso, ¿no? No se pueden llevar la paila a su casa y trabajar allá, o sea, es imposible, ¿no? Y de ese porcentaje, también de las personas que viven en México, solamente se tiene el dato que hogares con computadora solo es del 44%. O sea, realmente ni siquiera llegamos a un 50%, por lo mismo que les comentaba. Los niños van a la escuela, a lo mejor allá les daban equipo de cómputo, en mi trabajo me daban equipo de cómputo, así que pues realmente yo no hacía como ese gasto, digámoslo, ¿no? De estar trabajando o de tener una computadora en casa, entonces por eso solamente el 44% la tenía. Y de ahí, de ese 44%, solamente los hogares con conexión a Internet es del 56%. Realmente México como tal, no es que pareciera que todos estamos muy conectados, quizás sí por los datos del celular, pero ya en la computadora, ya para un trabajo real, ya para un trabajo específicamente de computadora, pues no tenemos la conexión a Internet. Muchas personas, la verdad es que o ocupan la conexión en sus trabajos o ocupan el Wi-Fi que está en algunos lugares públicos, pero de ahí en fuera había muy pocas personas que realmente tenían un servicio de Internet contratado. Así que con todas estas problemáticas, pues de pronto fue así de vámonos a home office y esta fue la realidad en México. ¿Cuál fue el home office en la práctica? Bueno, pues a continuación les voy a hablar de las ventajas y desventajas para el trabajador. Claro que, aunque ya hablé de las problemáticas, obviamente, como todo, tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, creo que la principal, bueno, no creo, estoy segura que la principal ventaja para trabajar en home office es que se estaba protegido del contagio del COVID-19. Recordemos que de las recomendaciones, obviamente, fue del quédate en casa. Aquí se hizo una campaña muy grande del quédate en casa, quédate en casa. Entonces, fue la forma de poder seguir trabajando y conservar el empleo, porque como vimos en la anterior diapositiva, realmente, eh, hubo muchísimo desempleo, o sea, o está habiendo incluso, o sea, siguen los recortes, es la realidad. Seguimos teniendo muchísimos recortes, mucha reducción de vacantes. Así que hoy más que nunca las personas lo que desean es conservar el empleo. O sea, ahorita no es momento no sé, de dejar tu trabajo y salirte así nada más, porque la realidad es que hay muchísimo desempleo. Así que fue la forma de poder seguir trabajando desde tu casa, protegido del COVID-19 y conservar el empleo. Así que en esa parte es de las ventajas más grandes. No había necesidad de desplazarse. De acuerdo a lo que nos han dicho las autoridades y bueno, los expertos en el COVID y demás, es que realmente donde hay más contagios, pues es en el transporte público. Y a menos de que tengas tu automóvil y puedas trasladarte solamente tú solo y entonces estás así más protegido, la realidad es que muchas personas usan el transporte público y ahí es donde está el mayor foco de contagios. Entonces, de esta forma del home office, tú podías seguir trabajando desde casa y no tenías necesidad de desplazarse. Otra de las ventajas del home office, y bueno, era lo que se señalaba en anteriores publicaciones, en revistas especializadas del 2018, del 2019, que venían ya hablando de que las grandes empresas iban a migrar para home office casi todas, pues es que iba a haber una reducción, y de hecho sí lo vimos, iba a haber una reducción en el tráfico, una reducción en la contaminación sobre todo, al menos en la Ciudad de México y la zona metropolitana, bueno, es un tráfico infernal. O sea, la verdad es que puedes estarte hasta 2 horas en un traslado que a lo mejor normalmente harías en media hora, en una hora, luego lo haces en 2 horas.
precisamente porque hay horarios picos, aunque últimamente ya no hay horario pico, ya realmente todo el tiempo hay mucho tráfico. Entonces, de esta forma sí se bajó muchísimo la contaminación, muchísimo el tráfico, entonces es otra de las ventajas del home office. Y también, obviamente, las personas vieron un ahorro de gastos en el traslado. Como ya no se tuvo que trasladar, pues entonces ya no hubo ese gasto del transporte público ni más, así que vieron ahí un ahorro. Y también de las cosas importantes es estar trabajando y estar pendiente de la familia, que si bien sí tuvo pues ahí sus detalles, ¿no? De que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la realidad es que podías estar al pendiente de tus hijos, al pendiente de tus padres, si tenías alguna persona que de pronto pues estuvo infectada, pero no, bueno, no de gravedad para el hospital, sino que podía estar en casa, entonces podías estar al pendiente de ese familiar, cuidándolo. Entonces, también es otra de las grandes ventajas. Y hay flexibilidad en el horario, que bueno, eso es también, ahorita lo vamos a ver en las desventajas, pero en esa flexibilidad del horario, ¿qué quiere decir? Que bueno, de alguna forma, si te levantabas a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para alistarte y trasladarte, pues aquí ya no. Aquí realmente, con que te despertaras 10 minutos antes de entrar a trabajar, digámoslo así, antes de las 9 de la mañana, pues bueno, de alguna forma ya hay flexibilidad en el horario, ¿no? Y la comodidad en el vestuario, que también es otro de los puntos que vamos a tocar más adelante, pero realmente se relajó un poco, ¿no? Se relajó un poco lo del vestuario, como vemos en la imagen, que de pronto no sé si vieron muchísimas imágenes por internet de personas fotografiadas en pijama o de personas que solamente se arreglaban de esta parte y en la parte de abajo pues así como muy tranquilos. Pero la realidad es eso, o sea, se relajó el vestuario, ¿por qué? Porque uno no va a estar en casa con traje, con corbata, que bueno, la corbata ahorita ya no se recomienda usar por medidas del COVID, pero puedes estar tranquilo desde casa, puedes estar al pendiente de tus hijos, te puedes acomodar prácticamente en cualquier lado que haya conexión a internet y que tengas tu equipo de cómputo. Entonces, esas son, claro, de las grandes ventajas del home office, ¿no? Pero ahora vámonos a las desventajas. ¿Cuáles fueron las desventajas de estar en home office? Pues que como hubo un cúmulo de actividades en casa, o sea, retomo el tema de que los niños también se fueron a casa en clases en línea. Actualmente ya estamos en un esquema de clases por la televisión incluso. Entonces, se dio una baja de concentración. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en tu trabajo, en tu oficina, donde ahí es tu lugar físico y específico para trabajar. En este caso no, en este caso no. En este caso, el home office se convirtió en escuela, se convirtió en casa, se convirtió en trabajo. Y entonces fueron 3 actividades en una sola. Entonces, la verdad es que no se podía tener como toda la concentración porque si tu hijo de pronto te empieza a preguntar de la tarea, oye, ma, no le entiendo de tal cosa, no sé, pero también tienes que hacer la comida porque pues a las 2 hay que comer, pero a la vez ya tienes una junta, pero resulta que no compraste todo y entonces tienes que ir a comprar. Entonces, la verdad es que no se tiene la misma concentración, o al menos fue de las desventajas que se vio en el home office. Falta de espacio y mobiliario adecuado para el trabajo. Realmente, obviamente depende como el tamaño de casa y demás, pero la realidad es que casi el 90% de las personas no teníamos habilitada una oficina para trabajar, porque pues ibas a trabajar a otro lado, ¿no? Entonces realmente de pronto el comedor fue la oficina, no sé, la sala, pero ahí también están las escuelas, pero también están viendo la tele porque están tomando la clase. Entonces la realidad es que no se tuvo el mobiliario adecuado. Y también en ese sentido del mobiliario adecuado, pues las personas se sientan en su cama, se sientan en el sillón, se sientan en lugares que no son mobiliarios adecuados para el trabajo. O sea, está bien por un rato sentarse ahí, pero la realidad es que no te puede, después de estar 8 horas sentado sin un respaldo adecuado, sin el equipo necesario, pues obviamente eso te causa dolor de cuello, dolor de cuerpo. Otra de las cosas del home office es que te sientes aislado del equipo de trabajo. Ese aislamiento se está dando mucho y que bueno, obviamente hay formas de mitigarlo a través de videollamadas, a través de este tipo de conferencias o de reuniones vías virtuales, pero la realidad es que se empezó a ver un aislamiento en el equipo de trabajo porque se perdió, se desdibujó toda esa parte de
quizá estar en la cafetería de la empresa o en el lugar donde estaba la cafetería y que normalmente se hacía ahí como la reunión para tomar café, digámoslo así, y tener a lo mejor una charla que no tuviera nada que ver con el trabajo y que era una forma de, pues, de interactuar, de sociabilizar. La realidad es que se aisló, ya realmente solamente eran juntas de trabajo, solamente era eso, y se empezó a dar esa soledad incluso, ¿no? Se dio la reunionitis, así es como vi que en algunos autores y demás lo ponen así, que es exceso de videollamadas. Y eso realmente es que de pronto se dio como el boom de que todo se tiene que tratar por videollamada. O sea, había cosas como tan sencillas, tan ligeras que se podía a lo mejor con una llamada telefónica resolverlo o con un WhatsApp. La realidad es que de pronto fue de, no, tenemos que hacer junta para planear la semana, para planear la quincena, hay que hacer junta trimestral. Ok, este tema en particular, vamos a hacer una videollamada. Y entonces de pronto hubo un exceso de videollamadas que resulta que las personas, más que trabajar, se la pasaban con reunión, reunión, reunión. Y yo creo que eso fue un mal que se trasladó de la oficina ahora en lo virtual, ahora en el home office. No sé si les ha pasado que de pronto tienen juntas y juntas y juntas y juntas para ver lo mismo, cuando ya lo que dices, ya deja de ponerme a trabajar, ¿no? Y entonces ya después. Entonces fue un mal que se trasladó aquí a lo del home office, pero ahora de manera virtual. Pero ¿qué pasa con estas reunionitis? Pues bueno, que realmente hay que hacerlas, tienes que tener la cámara abierta, el micrófono prendido, pero con el niño al lado que también está tomando su clase en línea, pero también, entonces fue como, ha sido complicado, ¿no? Y también al momento de que los jefes dijeron, ah, pues estás en casa, estás tranquilo, realmente tienes tiempo, ¿no? Entonces se pasó del urgentismo y se redujo los plazos de entrega. O sea, eso también fue algo que se vio. Se redujeron los plazos de entrega. ¿Qué quiere decir? Que si antes de manera física te daban 2 semanas para la entrega de ese trabajo o una semana, de pronto fue de 3 días, lo quiero para esta semana. Y entonces ahí fue donde se aumentó la jornada de trabajo, donde se aumentó la carga, porque de alguna forma también las personas se sentían así. O sea, de alguna forma tú también como empleado de pronto te sentiste como de, pues sí es cierto, estoy en mi casa, ¿no? Y se sintió también esa necesidad de demostrar que se puede ser productivo en home office. Y entonces se redujeron los plazos de entrega, las personas empezaron a desvelar, a no dormir para aumentar la productividad. Hubo también un aumento de gastos en luz, en internet y en el desgaste de equipo. Eso casi de las personas que tenían equipo de cómputo en sus casas, pues ellos fueron los que pusieron el equipo de cómputo, cuando la realidad es que para el home office, en teoría, el empleador o la empresa es la que te tiene que proveer ese equipo de trabajo. Así que realmente al tú ponerlo, pues estás teniendo un desgaste de tu equipo y también ese gasto de luz y de internet que antes normalmente la empresa era la que absorbía ese gasto, pues ahora eres tú. Si en tu caso no tenías tú el servicio de internet, pues entonces ahora lo tienes que contratar y obviamente eso es un aumento de gastos. Entonces, si bien redujiste tu gasto de traslado, pues ahora lo gastas en el internet. Como vemos en esta imagen, realmente así se han establecido, perdón, así se han puesto muchas personas de ponerse en el comedor ahí a trabajar, también con el niño trabajando. También eso es algo, o sea, los dos papás se fueron a home office y si vives con más personas en tu casa, pues entonces de pronto es de, oye, yo voy a estar en una junta, guarda silencio, lo que yo les comentaba de tener problemas musculares al no tener el mobiliario adecuado y a la vez concentrarte y trabajar para, y a la par cuidar a tus niños, ¿no? Entonces, realmente ahí se bajó la concentración para cumplir con el trabajo. Y de esto, aunado a esto, pues se hubo la jornada laboral que aumentó muchísimo porque hubo incremento de horas de trabajo. La entrada y la salida desapareció, se desdibujó esa entrada y salida porque realmente ahora te conectas y te desconectas, pero pues se desdibujó también la hora de comida, digámoslo así. De pronto empezaron a programar llamadas a toda hora, videollamadas, perdón. Entonces, hubo también un exceso de medios de contacto. ¿Qué quiere decir? Que tenías que estar pendiente
del WhatsApp, de la reunión de acá, del correo electrónico. Entonces, bueno, con tal de cumplir con lo pactado. Y eso da como resultado pues efectos emocionales muy fuertes como estrés, cansancio, incertidumbre, insomnio. Y todo esto pues nos dio como resultado el síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado, digámoslo así, que es exceso de estrés y de cansancio. Y aunado a esto, pues se dio peleas o mal humor, ¿no? Realmente de todo este estrés, de trabajar con todo este estrés. Pero a pesar de esto, a pesar de todas estas desventajas y demás, resulta que al 85% de los mexicanos les gusta hacer home office. O sea, la realidad es que sí les gusta a los mexicanos en este aspecto hacer home office. El 69% de los mexicanos sí siente que trabaja más. Y de ahí, las mujeres entre 30 y 39 años son las que manifiestan tener mayor carga tanto de trabajo como de estar en casa. Y 79% dicen estar agotados y agobiados por una mayor carga de trabajo. Estas son fuentes también oficiales de aquí de México, entonces realmente, a pesar de esto, pese a todos estos de sentirse agotado y cansados y demás, al 85% les gusta hacer home office. El home office para los empleadores, para las empresas, digámoslo así, es que es una forma de seguir trabajando a pesar de las restricciones sanitarias. De esa forma se pudo seguir con la economía, digámoslo así. Ofrecer un esquema flexible a sus trabajadores y crear fidelidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que al nosotros proveer, bueno, a la empresa en este caso, al proveer a los empleados esa flexibilidad, pues entonces el empleado en ese momento se siente agradecido, crea fidelidad. También hubo una reducción de costos porque realmente el costo de luz y de internet bajó muchísimo al no tenerlos en las instalaciones, así que ahí también hubo una reducción de costos. Pero la desventaja es que no se tuvo como la suficiente confianza a los trabajadores para realizar trabajo sin supervisión. Como no teníamos una plataforma, como no se tenía una plataforma como tal, una nube con la información protegida, pues solamente se llevaron los archivos así nada más, sin ningún tipo de protección. Así que de alguna forma también ahí se perdió el control de qué información se están llevando, quién la está viendo en casa. Definitivamente no había contratos que especificaran el esquema de teletrabajo y también hay un doble esfuerzo de las personas, de los gerentes para monitorear y para revisar el trabajo, y también falta de capacitación para las plataformas de trabajo, tanto para los empleados como para los gerentes, para los empleadores. O sea, realmente no se tenía ese manejo. El home office en México, quiero señalar que como tal no hay una normatividad, no es que en la Ley Federal del Trabajo de México existiera un capítulo como tal. Hay una propuesta. El Senado de la República desde el 19 de junio del 2019 entregó una propuesta en la Cámara de Diputados donde se pide que se elimine un párrafo, una reforma, donde el trabajo a domicilio, el teletrabajo estaba metido como tal, como trabajo a domicilio, pero estaba considerado así. Trabajo a domicilio en el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información. Entonces quitan eso y entonces están proponiendo agregar un apartado adicional, capítulo 12 bis de teletrabajo, donde ya se define como tal qué es el teletrabajo, qué es el teletrabajador, que el empleado debe proveer el equipo y debe proveer los gastos, que el empleador debe tener el resguardo, que el empleador debe proveer trabajo decente, bien remunerado, que debe de tener igualdad de oportunidades tanto para los que están en empresa como están en teletrabajo y que siga la responsabilidad de seguridad social. Esto es una propuesta, quiero dejarlo muy claro, realmente como tal no existe, que sí bien ya dijeron que lo van a retomar, pero pues como vimos está en camino desde el 19 de junio de 2019 y a la fecha pues realmente todavía no hay como tal, ¿no? Algo señalado. ¿Cuáles son las recomendaciones para un buen home office? Bueno, pues de las recomendaciones que yo les puedo dar para hacer un adecuado home office, que se tenga una organización del tiempo y las tareas. La realidad es que no, como tal, no se llevaba una agenda por completo para hacer el trabajo, así que es muy importante hacer tu agenda, hacer una organización de tiempos y de tareas, de agendar las videollamadas, mantener una rutina. Es muy importante también a nivel de salud mental, salud física, mantener una rutina de que si haces ejercicio, pues bueno, la procures hacer antes de tu jornada laboral.
y sigas esa rutina, ¿no? De a qué hora comes, a qué hora terminas de trabajar, a qué hora te duermes, para de esa forma no presentar estos síndromes del burnout o no tener ese estrés. También eso es algo que los empleadores deben tener muy presente, de no agendar videollamadas a las 2 de la tarde porque de 2 a 3 quizá es la comida, entonces es algo que también se tiene que hablar con los empleados y entonces de esa forma todos cuidando, ¿no? Todos cuidándonos. Ropa presentable, sobre todo en la parte superior, digámoslo así, porque normalmente se empezó a relajar tanto este tema de la vestimenta, que bueno, si tu puesto es de ventas, si tu puesto es con proveedores, con demás, que tienes que dar imagen a la empresa, pues no se ve bien que te presentes aún en una videollamada, que te presentes con pijama, que te presentes con ropa deportiva, no. Hay que mantener todavía el código de vestimenta. Es muy importante de respetar los descansos, porque a veces pasa que te picas en el trabajo y estás ahí, ¿no? Como muy metido en el trabajo, pero entonces se te olvida descansar. Así que es muy importante de pronto, al menos cada hora, levantarse unos 5 minutos, caminar un poco, despejarte un poquito, o quizá a lo mejor ir a ver si necesita algo tus hijos, si están bien, si están atendiendo sus trabajos, sus tareas, no sé. Lo importante es descansar. No descuidar el ejercicio de alimentación, como ya lo comenté. Y también hay que tener negociación con la familia de tareas y espacios. O sea, de pronto sí se puede dar esa negociación con la familia de que si ellos también están en home office o algo, pues bueno, oigan, a las 11 de la mañana tengo una junta muy importante, por favor no me vayan a hacer ruido o me voy a encerrar en la recámara, por favor no me interrumpan en este espacio. Adecuar un espacio para trabajar, dado que les comento, todavía muchas empresas y todavía muchos puestos siguen trabajando en home office. Entonces, yo creo que ya es importante haber adecuado un espacio de trabajo y que ese lugar designado no sea un lugar de paso, un área de paso. O sea, ya hemos visto también muchas imágenes donde pasa de pronto así la persona aquí atrás. Entonces, mi recomendación es que se pongan detrás de ustedes, sea una pared o sea algo donde las personas no van a pasar y entonces de esa forma no vas a distraer y no te vas a ver poco profesional, ¿no? Para el momento de hacer tus videollamadas. Es muy importante mantener contacto con familiares, amigos, compañeros y no aislarse. Algunas empresas ya lo andan implementando de hacer videollamadas, pero que no tengan nada que ver con el trabajo. De pronto es un tema casual, de pronto uno se ha visto que proponen, no sé, disfraces o en mil cosas. El punto es que se siga manteniendo ese contacto social, ese contacto que al final es muy importante. Es importante también tener paciencia y empatía por los ruidos del entorno y las fallas de conexión. Creo que esto, al menos en México, tenemos muchísimos ruidos en el entorno, muchísimo ruido en la calle, de pronto pasan muchas personas, bueno, me refiero a muchos servicios que son muy, muy ruidosos en las videollamadas que se pueden colar o que puedes estar en una videollamada y entonces alguien no tenga la mejor conexión. Por lo tanto, hay que tener esa empatía. Hay que tener esa empatía porque todos estamos en este mismo barco, digámoslo así. Entonces, es muy importante, pues, comprender, ¿no? De, ok, bueno, vamos a esperar a que el compañero se conecte. Si existe un ruido externo que yo sé que se va a filtrar para la videollamada, pues entonces cerrar los micrófonos. Creo que también eso es parte como del respeto, ¿no? A los demás, respeto al trabajo. Y las recomendaciones para los empleadores, para las empresas, dado que si ya decidieron que el home office se va a quedar por tiempo indefinido, si a lo mejor ya volvieron, pero de alguna forma el COVID-19 todavía no está controlado, todavía como tal no hay algo que nos diga ya podemos salir a trabajar, ¿no? Las personas están trabajando con cubrebocas, con sana distancias en mil cosas, pero de pronto en algún momento nos van a volver a decir, ¿saben qué? Todos a casa otra vez. Entonces es muy importante que ya se establezcan convenios y convenios con el personal para manejo de la información, para confidencialidad, la información, los gastos, quién va a hacer los gastos. O sea, el chiste es que no digo que sí tengan que dar equipo de cómputo a todos, que sí tengan que darle todas las herramientas. Quizá en este momento la empresa no está para ese gasto, pero bueno, que todos quede convenido, ¿no? De que el empleado esté de acuerdo en que sí va a proveer la computadora, pero yo te voy a apoyar a lo mejor con los gastos, no sé.
Es muy importante también hacer una política para el teletrabajo, tener criterios claros en canales de comunicación, o sea, nos vamos a comunicar por WhatsApp, nos vamos a comunicar solamente por la videollamada. El chiste es que se tenga establecido bien ese canal de comunicación y es muy importante que el trabajo esté aterrizado, el trabajo por objetivos, no realmente por horario de trabajo, sino que sí se cumplan el trabajo, o sea, las entregas y demás. Hay que hacer nuevos convenios y es muy importante tener una política de prevención de riesgos psicosociales de la NOM 35, que bueno, como les comentaba, el estrés, el cansancio y demás son riesgos psicosociales que se están presentando en el home office y es muy importante también aterrizar todo este esquema del home office en esta política de la NOM 35. Así que entonces, ¿home office o no home office? Pues el home office, ya para concluir este tema, el home office es muy importante que tengamos claro que no se puede aplicar ni para todos los puestos, ni para todas las personas, ni para todas las industrias. Se tiene que hacer un análisis de qué puestos sí, qué industria sí. A lo mejor mi industria, en este caso de galvanizadoras, no se puede como tal hacer home office, pero quizá ciertos puestos sí se pueda. El chiste es definirlo bien. Debe evaluarse el tipo de trabajo, dependiendo el nivel de sensibilidad de información, el contacto operativo. En mi caso, yo estuve en un área muy confidencial, por lo tanto, no me podía llevar la información a casa, pero quizás si se establece o algún convenio donde yo me haga cargo de la información y entonces de esa forma la persona se hace responsable de no estar transmitiendo esa información, de que nadie más la vea, de esa forma también se puede operar. Y también es muy importante que las empresas vayan viendo la capacitación para el uso de herramientas de comunicación y de tecnología, porque realmente fue una realidad. O sea, lo que vimos es que no se tenía la capacitación completa, pero entonces es algo que ya se tiene que ir viendo, ¿no? Tal cual. ¿Qué capacitación, qué tecnología? Y de esta forma, pues entonces ya vamos a estar más habituados a realizar el home office. Así que bueno, hasta aquí mi tema. Espero que les haya funcionado, que sea de utilidad para esta nueva realidad. Muchas gracias, Fabi. Es un tema muy interesante para todos los que en estos momentos estamos trabajando por home office, igual también para nuestros directivos y gerentes. Mira, tengo dos preguntas. Una es Emanuel Ramírez. Buenos días, Fabi. ¿Hay algún documento oficial que indique los sectores esenciales? Esto porque ciertamente los galvanizadores serían sector esencial porque son proveedores del transporte, insumos y víveres, telecomunicaciones, agricultura, ganadería, entre otros. Y debido a en gran parte al desconocimiento de los inspectores del gobierno, se afectó al sector. Ok. Como tal, el dato así de dónde está el documento no. Sin embargo, sí te puedo responder vía Facebook de dónde están señalados. Yo, por ejemplo, consulté portales oficiales como la Secretaría del Trabajo. Ahí pudiera venir la información tal cual. O si no, también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, también ahí se puede ver qué sectores sí y qué documentos para realizar, ¿no? Porque sí, es cierto, también es que estuvo tan arbitraria la medida que de pronto cerraron industrias que sí eran esenciales y que en ese momento pensaron que no lo eran. Entonces, se ha afectado mucho, pero ya hay mucha documentación. Te sugiero que te metas al portal de la Secretaría del Trabajo y ahí ya viene más información. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta directamente desde Facebook de Ceci. ¿Qué tanto fue productivo para las empresas el home office? Pues, aunque al inicio la verdad sí fue un caos, o sea, sí se tienen como datos de que sí fue un caos, la realidad es que sí ha sido benéfico, pero lo que quiero quedar muy claro es que en ciertas industrias, en ciertos puestos. La realidad es que sí se ha sido más productivo. ¿Por qué? Porque se ha presentado una mayor fidelidad de las empresas, de los empleados, y entonces de esa forma se comprometen más a trabajar. Por eso les decía que es muy importante establecer un esquema de objetivos, porque de esa forma entonces el empleado se compromete a entregar el trabajo y él ya sabe cómo organiza su tiempo. Como tal, no existe un dato, no existe un porcentaje. Lo estuve buscando, sí lo estuve buscando por todos lados, pero todo esto ha sido tan nuevo que realmente no ha habido como unas encuestas ya en específico que digan, se aumentó tanto por ciento la productividad.
de verdad lo estuve buscando por todos lados, pero no existe ese dato actualmente. Pero lo que sí sé es de ciertas empresas que incluso ya lo dejaron, que incluso ya van a dejar ese esquema, de lo mismo que han obtenido mejores resultados. Ok, muchas gracias, Fabi. Francisco Barrera pregunta, ¿cuál es la principal recomendación que podemos dar a los colaboradores para evitar casos de depresión por el encierro? Ok, eso es un tema muy importante, qué bueno que lo tocas, Francisco, porque lo que se está manejando en algunas otras empresas es que se está invitando a algún experto en el tema, algún experto ya sea de tanatología, porque también está teniendo mucho tema, mucha presencia de muerte, mucha presencia de familiares que han fallecido por el COVID o no sé, en mil cosas. Entonces, se están haciendo videollamadas o reuniones con algún experto en el tema, con algún experto en depresión, en manejo de la tanatología. Entonces, como empresa, se puede organizar este tipo de videollamadas con el experto para dialogar de este tema. Y también la NOM 35 establece unos cuestionarios para detectar quién en específico está teniendo esos temas de depresión incluso profunda y de esta forma canalizarlos con algún experto. También es obligación ya de las empresas poderles proveer a los empleados, si bien no como tal, o sea, como el pago del psicólogo, digámoslo así, no, pero sí a lo mejor una sesión, a lo mejor una guía y poder canalizarlo. Oye, yo te invito a que tengas una sesión, una plática con este psicólogo y a lo mejor de esta persona ya se puede ahí ir alimentando, ¿no? La realidad es que no todas las personas están habituadas a ese tema y van y buscan por ellos mismos, entonces creo que de esa forma se puede apoyar a las personas. Muchas gracias, Fabi. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros en el marco del Galva Forum en el mes de septiembre. Tengo otra pregunta de Manuel. Dice, ¿crees que es muy importante cambiar el enfoque de horas de trabajo a objetivos, como bien decías? Creo que funcionaría muchísimo mejor. Él comenta eso. Sí, sí, definitivamente creo que incluso volviendo a un esquema normal de lunes a viernes y de presencia en la empresa, creo que a nivel desarrollo organizacional, a nivel cultura laboral, creo que es muy importante avanzar a un esquema por objetivos. Ahí les comentaba que un reenfoque de los KPIs son objetivos y entregas, entonces creo que sería muy benéfico para ambas partes, porque lo vuelvo a comentar, así el empleado se hace cargo de su tiempo y de su responsabilidad y entrega la información y al final la empresa recibe lo mismo, mientras tú me entregues el trabajo a tal hora, tal día, con los lineamientos que yo te digo, hazle como quieras, ¿no? Pero yo necesito este trabajo y entonces creo que de esa forma se crea autonomía de las dos partes. También se pierde, no digamos que se pierde, pero de alguna forma los empleados o los gerentes no tienen que estar atrás, ¿no? De las personas de, oye, necesito ver que trabajes, ¿no? Necesito verte trabajando. No, es también confianza, es establecer confianza y yo creo que sería muy benéfico y creo que sería una invitación, al menos para las empresas, para los empleadores, de tomar eso en cuenta, de pasarnos a un esquema por objetivos. Muchas gracias, Fabi. Bueno, tenemos varios comentarios en Facebook agradeciendo el tema porque comentan que es bastante interesante. Te lo agradezco mucho que hayas estado con nosotros. También les recordamos a todos que el día martes regresamos a nuestras conferencias del Galva Forum. Les recordamos también que ya se pueden registrar para lo que es el Tech Forum de octubre. Y pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, un honor haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Fabi. Hasta luego, hasta todo. Excelente fin de semana. Gracias.